que les puede salvar. El apóstol Judas nos dice que debemos contender por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y la epístola de Judas nos dice que debemos ser ortodoxos doctrinalmente, que debemos creer correctamente. Ahora, cuando creemos correctamente, nuestro comportamiento será correcto. Ese gran cristiano que fue Francis Schaeffer solía decir, tal vez la cosa más horrible del mundo es una ortodoxia sin compasión. O sea, una ortodoxia que no le da importancia a los perdidos. Leí la historia de un pastor que en su estudio u oficina tenía un impresionante cuadro pintado al óleo. La pintura significaba un barco casi completamente hundido en alta mar. Botes salvavidas, náufragos en el mar tratando de aferrarse a lo que sea. Pero en el centro del cuadro estaba un bote con un hombre inclinado sobre la borda, el brazo extendido tratando de alcanzar la mano de uno de los náufragos que a la vez tenía extendido su brazo por sobre las aguas, tratando de alcanzar la mano de quien intentaba salvarle. Un día el pastor llevó a su pequeño hijito a la oficina. El niño se quedó mirando ese cuadro por largo rato y después preguntó, «Papi, ese hombre en el bote salvavidas está tratando de salvar a ese hombre en el agua o simplemente le está saludando, dándole la mano?» Escúcheme, cada pastor, cada predicador, cada misionero, cada líder y cada cristiano debe extender su mano para sacar de las turbulentas aguas del pecado a aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. ¿Nos preocupamos en verdad por traer almas a los pies del Señor? El testificar es la principal responsabilidad y privilegio de cada creyente. Debe ser su suprema obligación. Jesús es nuestro máximo ejemplo. Él no vino como un gran maestro o como un gran sanador. El mismo Señor Jesucristo dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por esta razón Él dejó la gloria del cielo y vino a la tierra para experimentar la agonía de la cruz. Y lo hizo por una sola razón, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El gran corazón de Dios está inmerso en el asunto de ganar almas. Pero no solo que Jesús es nuestro supremo ejemplo, sino que la gran comisión es el supremo mandamiento para la iglesia. Veamos Mateo 28, los versos 19 y 20. Por lo tanto, id y haced discípulos. Quiero que note que este no es ni un pedido ni una sugerencia. Es un mandamiento. Y la iglesia o el cristiano que no está cumpliendo este mandamiento no solo es culpable por no recibir bendiciones, sino que es culpable de alta traición contra el Rey del cielo. Porque Jesús nos ha ordenado a ser discípulos. Y esto es verdad porque el alma humana tiene un valor extraordinario. Anote al margen Marcos 9 y los versos 36 y 37. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mi amigo, su alma es más valiosa que todos los tesoros del mundo. ¿Por qué? Porque su alma hecha a la imagen de Dios es inmortal y vivirá por toda la eternidad.
una sola alma es más valiosa que todas las riquezas del mundo. Ahora piensa en lo siguiente. Si Dios le usa a usted para alcanzar una sola alma para Cristo, usted habrá traído a los pies de Jesús algo que es mucho más valioso que todos los tesoros del mundo. Y sin embargo, y esto lo digo con profunda pena en mi corazón, la mayoría de las iglesias y de los cristianos nunca han traído ni una sola alma al conocimiento de Cristo. Pero eso no es lo más triste. Lo más triste es que ni siquiera lo estamos tratando. Lo más triste es ver iglesias y cristianos que no les importa este asunto y aunque les importe, no hacen nada al respecto. Porque si les importara, estarían sembrando la semilla, estarían llorando por los perdidos, estarían trayendo las ovejas perdidas al redil del Señor. Se cuenta que el gran Napoleón Bonaparte, mirando un mapa de China, hizo el siguiente comentario: es un gigante dormido. Déjenlo que siga durmiendo porque si se despierta, sacudirá al mundo. Palabras proféticas, ¿no le parece? Yo creo que el diablo mira a la iglesia del Señor Jesucristo y les dice a sus demonios: no despierten a ese gigante porque si se despierta, que el infierno nos ayude. ¿Se ha preguntado alguna vez qué sucedería si cada genuino creyente fuera un verdadero evangelista por el Señor Jesucristo? Fuera lleno del Espíritu Santo de Dios y lleno de compasión por los perdidos. ¿No sería eso el despertar de un gigante que haría temblar la tierra? Por supuesto que sí. Y algunos me dirán: pastor, el testificar no es mi don. Además, en la Biblia no se menciona que haya un don para ganar almas. Se habla del don de profecía y de otros dones, pero nada sobre un don para ganar almas. Cierto, cierto. La Biblia no menciona específicamente un don de esa naturaleza, pero quiero que entienda bien lo siguiente. El ganar almas no es un don, es un mandamiento. Y es un mandamiento para todos los cristianos. Suponga que yo le diga que usted debería diezmar. Y usted me responde: pastor, ese no es mi don. Y algunos cristianos dicen esto muy, pero muy en serio. Cuando yo era un adolescente, mi padre, antes de irse a trabajar, me decía: Adrián, quiero que limpies el jardín, cortes el césped y recojas las hojas caídas de los árboles. Ahora suponga que cuando él regresa, observa que yo no he hecho lo que él me dijo que hiciera. Y me llama y me dice: Adrián, ¿por qué no me obedeciste? Y yo le contesto: papá, no me sentí guiado para hacerlo. Bueno, ya puede imaginarse qué hizo mi padre conmigo. Mi amigo, no es cuestión de sentirnos guiados cuando se trata de testificar por Cristo. Dios ya nos ha dado la orden. No es un asunto de un don especial o de una emoción o de sentirse guiado. Si usted no está comprometido en traer almas a Cristo, está viviendo en clara desobediencia a un llamado divino. El apóstol Judas menciona 3 características de un ganador de almas. Primero, la compasión que debe tener. Judas 22. Algunos que dudan, convencerlos. Implícito en este verso está la compasión que debe tener por los perdidos espiritualmente. La palabra compasión es una palabra latina compuesta por 2 palabras, con y pasión. Pero pasión en el sentido de sufrimiento, de congoja. Cuando una persona tiene compasión por otra, se pone en el lugar de la otra persona. Siente empatía por la otra persona. En otras palabras, tiene la capacidad emocional y espiritual de sentir lo que la otra persona siente. En Mateo 9:36, y en referencia a Jesús, dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Jesús miró esas multitudes marchando hacia el infierno y derramó lágrimas por ellas. Fue movido a compasión. Y esa compasión fue la que le impulsó a hacer algo por esas multitudes. ¿De qué sirve una buena ortodoxia sin compasión? Alguien dijo muy sabiamente: a la gente no le importa lo mucho que sepamos hasta que sepan
¿Cuánto nos importan? O sea, ¿cuánta compasión tenemos? ¿Cuál es el motivo para la compasión? La respuesta está en Judas 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dios nos ama de tal manera que tiene misericordia de nosotros, y debido a su misericordia tenemos vida eterna. Mire lo que Judas dice en el verso 2. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Nosotros somos los receptores de gran misericordia, amor, paz y vida eterna. Y si Dios nos ama de esa manera, ¿no debemos nosotros amar a los demás así? Si Dios tuvo esa clase de compasión por mí, ¿no debo yo tener compasión por otros? El significado de la compasión es no solo que sufrimos por los demás, sino que sufrimos con los demás. Tenemos compasión de los otros porque Dios tiene compasión de nosotros. ¿Cómo alguien puede recibir esa misericordia y experimentar ese amor y no querer compartirlo? El motivo de la compasión es la compasión y la misericordia que nosotros hemos recibido de Dios. Yo me asombro al ver que cristianos no están interesados en traer almas a Cristo. Y yo realmente no entiendo cómo nadie puede rechazar la gracia, la misericordia, el perdón de los pecados y el increíble amor que Dios nos ofrece. Así que dejemos de jugar a la iglesia, si es que somos miembros de alguna iglesia. Dejemos de decir que conocemos y amamos a Jesús cuando no nos preocupa el destino eterno de los perdidos. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Y ahora qué es el Espíritu de Cristo? Bueno, es el espíritu de compasión, es el espíritu de amor, es el espíritu de evangelización. ¿Por qué? Pues porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es el método de la compasión? Judas 22. A algunos que dudan, convencerlos. Es la compasión la que hace la diferencia entre una iglesia y otra. Podemos ser ortodoxos si se nos han secado las lágrimas en los ojos, o hemos perdido la emoción en nuestra voz, o la calidez en nuestro corazón. Hace años leí la historia de un ganador de almas. Era un hombre sin mayor educación, con una habilidad mental normal, promedio, pero tenía un corazón lleno de amor por Jesucristo. Y en el pueblo en donde vivía había un hombre muy educado, pero muy cínico, que no era cristiano. El creyente sentía una carga espiritual por ese hombre inconverso, así que un día fue a visitarle para hablarle de Cristo. Y por supuesto, el hombre, que era muy bien educado, muy lógico y muy argumentativo, hizo festín con el creyente. Pero el creyente tenía algunas ilustraciones y argumentos que pensó que eran muy buenos, pero el educado intelectual humilló al cristiano y le demostró la total falta de lógica de sus argumentos y le hizo ver las contradicciones en que había caído el cristiano. El cristiano se dio cuenta que el intelectual estaba muy por encima de su cabeza y pensó que él era el hombre equivocado para ganar a este incrédulo intelectual. Así que se sintió humillado, se sintió como una desgracia para la causa de Cristo y pensó que ese intelectual seguramente nunca se salvaría. Y este ganador de almas, con su corazón quebrantado, comenzó a derramar unas lágrimas y le dijo al hombre educado, lo siento mucho. Nunca debí haber venido. No estoy a su nivel intelectual como para conversar con usted. Lo único que quería es compartir con usted el amor de Cristo para que usted se salve. Siento mucho haber venido. Y este hombre ganador de almas salió de ese lugar sintiendo que había fracasado delante de Dios. Cuando llegó a su casa y su esposa le sirvió la comida, él le dijo, querida, no voy a comer, no tengo hambre. Voy al dormitorio a orar. Por favor, necesito estar a solas por un rato. Y en el dormitorio, él derramó su corazón delante de Dios y le pidió perdón por no haber estado debidamente preparado cuando fue a visitar al intelectual. De pronto, unos golpes en la puerta de su casa. La esposa abre la puerta y ahí está el hombre educado, el intelectual. Ella le dijo, si desea hablar con Juan, lo siento mucho.
Por el momento él no quiere que nadie le moleste. Y el hombre le dijo, creo que su esposo sí querrá verme. Mientras tanto, Juan, habiendo escuchado los golpes a la puerta, había salido de su cuarto y habiendo oído el diálogo entre su esposa y el visitante, se acercó. Y el hombre, al ver a Juan, le dijo, Juan, ¿me podría decir qué debo hacer para ser salvo? Y Juan con recelo le respondió, ¿ha venido para seguir burlándose de mí? Y el hombre le respondió, de ninguna manera. Hablo en serio. Necesito ser salvo. Quiero ser salvo. Juan, asombrado, respondió, no lo entiendo. Cuando estuve en su casa, cada argumento que yo le presenté, usted lo destruyó. Y el hombre le dijo, no, mi amigo. Usted tuvo un argumento que yo no pude refutar. Pues francamente sigo sin entender. ¿Cuál fue ese argumento? Y el intelectual, con una sonrisa sincera, contestó, cuando usted puso su temblorosa mano sobre mi hombro y con lágrimas en sus ojos me dijo que lo que le importaba era que yo me salvara y luego salió de mi casa, yo no supe cómo contestar eso. Y me pregunté, ¿cómo un hombre como usted deja su hogar, cruza toda la ciudad y aún se humilla para compartir conmigo algo que obviamente es real para usted? Y me quedé pensando en el significado, propósito y sinceridad de su vida. Y miré mi propia vida y la encontré vacía y carente de verdadero amor. No me fue difícil averiguar quién era usted y dónde vivía. Y estoy aquí para decirle que su vida y su actitud fueron un argumento que yo no pude combatir y para decirle que necesito ser salvo. ¿Lo ve? A algunos que dudan, convencerlos. Segundo, la compulsión del ganador de almas, Judas 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Supongamos que usted al regresar a casa después de un día de trabajo ve que un edificio se está incendiando, pero no solo eso, también ve en una de las ventanas de ese edificio en llamas a un niño gritando desesperadamente. Esa es una oportunidad para que usted trate de rescatar del fuego a ese niño. ¿Sentiría la compulsión de hacerlo? ¿Sentiría usted la urgencia y la necesidad de salvar a ese niño del fuego? ¿Lo haría o no lo haría? O como la generalidad de personas ante un caso similar, simplemente pasaría de largo lamentando que haya ocurrido un incendio, pero pensando que el salvar la vida de ese pequeño era cuestión de los bomberos. Ahora, ¿de qué está hablando Judas? Veamos el verso 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por el fuego que cayó del cielo. Los habitantes de esas ciudades sufrieron la realidad del fuego eterno. Algunas veces cuando predicamos acerca de las agonías del infierno, somos acusados de ser sensacionalistas, faltos de amor y hasta de ser incultos. Permítame citar las palabras del más grande predicador que ha existido. De paso diré que él también fue el ser más amante que haya vivido y el más sabio que haya existido. Su nombre, Jesús. Voy a citar las palabras que él dijo en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Veamos Mateo 13, los versos 41 y 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora veamos Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y en este mismo capítulo leemos en el verso 46, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Mi amigo, estas son palabras de Jesucristo.
Y estoy seguro que no faltará quien me diga, pero Pastor Rogers, esa manera de hablar es solo figurativa. No creo que se refiera a fuego real. Creo que Jesús usó la palabra fuego para describir alguna otra cosa. Bueno, permítame decirle algo. Lo figurativo es siempre más débil que lo real. Y si fuego no es más que una figura de la realidad, entonces la realidad debe ser peor que el fuego. ¿No le parece? No hay manera de desvalorizar el valor real de la palabra de Dios. Si Jesús, el Cordero de Dios, el Dios encarnado, el Dios compasivo, usó la palabra fuego para describir el castigo para cualquier ser humano que muere sin Jesucristo, nuestra compasión debe ser compulsiva. El temor del eterno castigo, del fuego eterno para los inconversos, debe movernos con compasión y compulsión para darles a conocer que en Jesucristo pueden encontrar salvación. Un profesor de teología en un seminario evangélico dijo, el negarse a testificar del evangelio de salvación en un mundo perdido espiritual y moralmente es poco menos que alta traición. Y ese gran hombre de Dios que fue el Dr. Torrey dijo, quisiera saber qué derecho tiene un hombre o una mujer a llamarse seguidor o seguidora de Cristo si no es un creyente ganador de almas. Debemos tener compulsión por ganar almas. Escúcheme, si usted cree en el infierno, si usted cree que la Biblia lo enseña, entonces usted anhelará traer almas a los pies de Jesús. Tercero, la precaución del ganador de almas. Judas 23. A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí la palabra ropa hace referencia a lo que hoy llamamos la ropa interior. O sea, lo que entonces usaban debajo de sus mantos o túnicas. Lo que el apóstol está diciendo es que cuando vayan a compartir el evangelio con los perdidos, no deben olvidar que los perdidos son moralmente leprosos. En la Biblia, la lepra es una ilustración del pecado. En el Antiguo Testamento fue una vil y contagiosa enfermedad. Los leprosos necesitaban misericordia, pero estaban contaminados por esa horrible plaga. Donde quiera que un leproso iba, tenía que ir gritando, ¡leproso! ¡Leproso! Los leprosos vivían separados físicamente del resto de la población en campamentos conocidos como colonia de leprosos. Y sin embargo, Dios ama a los leprosos. Pero dice que debemos tener cuidado cuando tratamos con un leproso, porque podríamos contaminarnos. Por eso nos advierte en Levítico 13:52. Será quemado el vestido, o cualquier obra que se hace de cuero en que hubiere tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemada. Nunca comprometa sus convicciones cristianas pensando que así puede traer a alguien a los pies de Cristo. Escúcheme, usted nunca traerá a un pecador a Jesús si es que trata de ser como el pecador. Hasta que no haya nacido de nuevo, el pecador seguirá siendo pecador. Y quienes predicamos y enseñamos lo que la Biblia dice, el mensaje siempre será primero, no hay acepción de personas para con Dios. Segundo, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tercero, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuarto, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe usted por qué crucificaron a Jesús? De acuerdo a las acusaciones de los líderes religiosos, Jesús era amigo de pecadores. Mi amigo, debemos estar agradecidos de que Jesús sea amigo de pecadores. De lo contrario, ni yo estaría predicando, ni usted me estaría escuchando. Jesús fue amigo de pecadores. Verá, al diablo no le importa de qué lado del camino usted estrella su carro, tanto y en cuanto le mantenga fuera del camino. Y no debe olvidar que cada camino tiene dos zanjas o canales laterales.
En uno están los ultra separados, que no tienen ningún amigo en converso. Y en la otra, ser un ladrón para salvar al ladrón que también fue crucificado. Leí una conmovedora historia que sucedió en la ciudad de Birmingham, en el estado de Alabama, en los Estados Unidos. Un esposo fue en su automóvil hasta el hospital, en donde su esposa había dado a luz. Como esto iba a ser un asunto aparentemente rápido, dejó el carro prendido con las llaves en el arranque y su hijito de 3 años en el asiento de atrás. Un dueño del ajeno vino y se robó el carro sin darse cuenta que había un niño en el asiento posterior. O sea que cometió un secuestro sin ninguna intención. Más tarde la policía encontró el carro abandonado, pero no pudieron encontrar al niño. La gente de Birmingham salió en busca del niño porque era invierno y ya había nieve en el suelo. Un veterano de la guerra de Vietnam que había perdido sus pies se unió a la búsqueda porque pensó, bueno, a lo mejor el niño no fue secuestrado. A lo mejor sencillamente se salió del carro y estará en el área en donde el carro fue robado. Así que este veterano, armado de una poderosa linterna, comenzó la búsqueda y como ya oscurecía, iluminaba con su linterna estrechos callejones y oscuros portales en donde un niño pequeño podría protegerse del frío y de la nieve. Llegó hasta una casa vieja y abandonada, y en lo que alguna vez fue un jardín, vio un columpio con muchos periódicos viejos encima. Al iluminar con su linterna el columpio, notó cierto imperceptible movimiento y con el corazón acelerado por la emoción gritó, «Guillermo, Guillermo, ¿estás ahí?» Y de entre los periódicos salió una pequeña vocecita, papi, ¿eres tú?» Este veterano primero alabó el nombre de Dios por haber encontrado al niño y luego dijo, «No, Guillermo, no soy tu papá, pero estoy aquí para llevarte a tu casa». Mi amigo, ese es el trabajo de cada cristiano, de cada iglesia, rescatar a los perdidos. Nuestro trabajo es encontrar a los perdidos, y eso no es difícil, pues están por todas partes. Traerlos a Jesús. Por esta causa vino Jesús al mundo. Si usted ya es salvo, ¿alguna vez ha pensado en la persona o las personas que le amaron lo suficiente como para hablarle de Cristo? O sea, ellas sintieron compasión y compulsión por usted. ¿No hará usted lo mismo por otras personas, ya sea dentro del círculo de su familia o fuera de ese círculo? Y si usted no tiene aún una relación personal con Dios por medio de Jesucristo, hoy he compartido con usted el Evangelio de Salvación. ¿Qué hará al respecto? Porque de una u otra forma, usted va a tomar una decisión de consecuencias eternas ahora mismo. Si está listo para recibir a Jesús, entonces ore conmigo la siguiente sencilla oración, pero dígala con fe, con sinceridad, con convicción, sabiendo que aunque ore silenciosamente, Dios le escuchará, porque Él conoce los motivos y las intenciones de su corazón. Señor y Dios, sé que me amas y quieres salvarme, y por eso has permitido que escuche este muy claro mensaje de tu palabra.